Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos trabajando el tema de silogismo categórico, ¿sí? Fíjense que a mí me dan los siguientes ejercicios. Me dicen, todo M es P. Todo M es S. Por lo tanto, todo S es P. Yo en este momento voy a trabajar con forma lógica, ¿sí? Y fíjense que yo estoy acá cumpliendo la definición de lo que me dice el silogismo categórico, que tiene que tener 3 proposiciones, 2 de las cuales son premisa y una es la conclusión, y tiene que tener 3 términos, los cuales a cada uno de ellos los repito 2 veces, ¿sí? Entonces, esta es la forma lógica. Yo ahora tengo que reemplazar este término, la M, la P y la S, por concepto. Y yo voy a escribir, por ejemplo, voy a decir, toda planta es ser vivo. Voy a poner, toda planta es vegetal. Cuando yo armo mi ejercicio voy a respetar esto, por eso planta, en este caso es mi término medio. Esto es P y esto es S. Por lo tanto voy a decir todo vegetal. O si quieren, para que quede un poco mejor, escribamos, digamos, de la siguiente manera. Toda planta es ser vegetal. Por lo tanto, todo ser vegetal es ser vivo, ¿sí? Ahí tengo mi razonamiento, ¿sí? Y acá están los términos. Supónganle que me dan esta otra forma lógica que diga ningún P es M, ningún S es M. Por lo tanto, me dicen, por ejemplo, todo, ¿sí? No vamos a cambiar, vamos por ahí, ningún S es P. Y voy a poner, por ejemplo, a ver, ningún animal es vamos a poner, ninguna persona es inmortal. Ningún ser vivo es inmortal. Por lo tanto, tengo que colocar ningún ser vivo es persona. ¿Sí? Entonces, acá está mi ejercicio donde esto tiene que ser M de acuerdo a lo que está acá. Esto es P, esto es S, esto es S y esto es P. ¿Sí? A partir de esta forma lógica, yo planteé estos 2 ejemplos. Pero el silogismo no solamente tiene términos, tiene forma lógica, sino que también tiene modo. ¿Y de qué depende del modo? De cómo yo clasifique a mis proposiciones que integran mi silogismo categórico. En este caso mi modo es A. En este caso es E. Pero también mi silogismo, aparte de tener modo, tiene figura, tiene nombre. Y yo para eso, para el tema tanto de la figura como del nombre, yo tengo que recordarme que el silogismo categórico puede pertenecer a 4 figuras. Y las figuras dependen de la posición de quién, de M. ¿Por qué? Porque la S y la P en la conclusión siempre aparecen de esta manera. Pero en cambio, el término medio es lo que me indica
a qué figura puede pertenecer mi silogismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, en este caso es figura 1, en este caso es figura 2, en este caso es figura 3 y en este caso es figura 4. Pero aparte, dentro de cada una de las figuras, ¿sí?, yo tengo nombre. ¿Por qué? Miren, dijimos que el modo depende de cómo yo clasifique. Yo puedo tener dos A, supóngale, y una A acá también. Puedo tener una A, una I y una I. Puedo tener una I, una A, una I, una I, una A, una A, una A, una I y una A. Y así puedo intercalar los otros juicios más, el E, el I y el O. ¿Sí? Y estos son lo que llamamos modos. Hay 256 modos, ¿sí?, de los cuales 19 son válidos y estos 19 tienen nombres. ¿Sí? En el caso de la figura 1 aparece Bárbara. En el caso de la figura 2, perdón, también en la figura 1 aparece Ferio, aparece Darí y aparece Celarín. ¿Sí? En el caso de la figura 2 aparece Cesare, ¿sí?, Cametre, ¿sí?, Festino y Barocco. En el caso de la figura 3 aparece Darati, ¿sí?, Felaton, Disamis, Datisi, Bocardo, Frerison, ¿sí? Y en la figura 4, Bamali, ¿sí?, Camines, ¿sí?, Dimatis, Fesapo y Acasi, Frerison. ¿Sí? Entonces, estos son los nombres. Entonces, cuando yo a la hora de colocar el nombre de cada silogismo, voy a tener en cuenta el modo y la figura. En este caso, este ejercicio pertenece a la figura número 3 y en este otro caso pertenece a la figura 2. Y yo al analizar los nombres de la figura 3, me doy cuenta que no tengo ningún nombre que tenga 3A. Por lo tanto, acá mi razonamiento es inválido. Y voy a la figura 2 y tampoco tengo que haya un nombre que me diga a mí que este tiene nombre. En este caso, al darme en cuanto al nombre los dos inválidos, yo tengo que proceder a analizar qué regla está violando cada ejercicio. ¿Sí? Y yo, para saber eso, voy a tener en cuenta las reglas de mi silogismo categórico. ¿Sí? Y en este caso vamos a decir así: ¿cuáles son las reglas? La primera regla me dice que todo silogismo debe tener solo 3 términos. ¿Sí? La regla 2 me dice ningún término, ¿sí?, debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. ¿Sí? La regla 3 me dice el término medio no debe figurar o aparecer en la conclusión. ¿Sí? La regla 4 me dice que el término medio al menos una vez debe estar
tomado en toda su extensión. ¿Sí? La regla 5 me dice de dos premisas negativas no se sigue conclusión. La regla 6 me dice de dos premisas afirmativas no se sigue conclusión negativa. ¿Sí? La regla 7 me dice la conclusión sigue a la parte más débil. Y la regla 8 me dice de dos premisas particulares no se sigue conclusión. ¿Sí? Vamos a ver, a estas primeras 4 reglas, ¿sí?, se las llama reglas de los términos. ¿Por qué? Porque estas reglas se aplican al término S, al término P y al término M. ¿Sí? Vamos a comenzar con la más sencilla de las reglas para que ustedes la puedan entender. Fíjense que la regla 3 me dice que mi término medio no debe figurar en la conclusión. La regla 3 me va a decir que mi término medio no debe figurar en la conclusión. Supongamos que yo escribo este ejercicio, ¿no? Digo así, toda, voy a escribir así, toda flor es planta, ¿sí? Voy a poner, toda rosa es flor. Ustedes observen que este flor va a ser M, esta rosa tiene que ser S y planta tiene que ser P. Entonces yo acá abajo voy a decir, toda rosa es planta, pero yo voy a poner flor, y este ejercicio es A, la forma lógica me va a dar todo M es P, todo S es M, y acá todo S es M. Y este ejercicio está violando la regla 3. ¿Por qué? Porque el término medio no debe aparecer en mi conclusión. ¿Entienden? Si yo a la M la marco en las dos premisas y luego la vuelvo a marcar en mi conclusión, ya mi ejercicio estaría violando la regla 3. Porque la M no puede estar en mi conclusión. Ahora, esto es la regla 3. Por eso les dije, que son las reglas de los términos, porque la regla 3 y la regla 4 se refieren a mi término medio, que lo vimos acá. La regla 4 me dice que mi término medio, al menos una vez, tiene que estar tomada en toda su extensión. ¿Sí? Y a mí me dan el siguiente ejercicio, me dicen, por ejemplo, toda persona es honesto, es honesta. Me dicen, algún niño es honesto. Por lo tanto, voy a poner todo niño es persona. ¿Sí? Obsérvenme detenidamente. Marco mi término, ¿sí? Marco mi término, ¿sí? Abstraigo la forma lógica, voy a poner todo P es M, algún S es M, voy a poner todo S es P, ¿sí? Saco el modo que sería la clasificación de mi juicio. A, I, A.
Voy a dar con que pertenece a la figura 2. Nombre no tiene. Pero ¿qué regla está violando este ejercicio? La regla 4. ¿Por qué? Porque la M acá está en parte y acá también está en parte. Ahora, ¿cómo lo sé? Y lo sé porque me he manejado mentalmente con este cuadro. En este cuadro yo coloco a mis 4 juicios y sobre todo voy a completar diciendo distribuye sujeto. ¿Qué significa esto? Que el término que sea sujeto de A o sujeto de E siempre va a estar tomada en toda su extensión. Voy a colocar distribuye predicado. Significa que todo término que sea predicado de E, predicado de O, va a estar tomado en toda su extensión. Voy a colocar acá, no distribuye sujeto. Esto significa en parte de su extensión. Todo concepto, todo término que sea sujeto de O, sujeto de I, va a estar en parte. Y acá voy a colocar, no distribuye predicado, significa en parte de su extensión. Todo término que lo ubique en el predicado de A y en el predicado de I, en ambos casos va a estar en parte de su extensión. Y acá tengo un juicio A y tengo un juicio I. Y mi término medio, honesta y honesto, que está en el predicado de A y en el predicado de I, está en parte de su extensión. Y la regla 4 me dice que el término medio, al menos una vez, tiene que estar tomado en toda su extensión. Y como ustedes ven, en ninguno de los dos casos está tomado en toda su extensión. Por eso es que este ejercicio está violando la regla 4. ¿Sí? Pero yo para saber esto, vuelvo a repetir, tengo que tener en cuenta este cuadro que está acá. Este cuadro que está acá también me sirve para analizar la regla 2 que me dice ningún término debe aparecer en la conclusión con mayor extensión que la premisa. Observen detenidamente. La regla 3 y la regla 4 se refieren a este término medio, pero la regla 2 se refiere a los términos S y P. ¿Por qué? Porque los términos S y P son los que aparecen en mi conclusión. La regla número 2 me dice, ¿sí?, que ninguno de los términos, es decir, me dice que la S y la P no pueden tener más extensión aquí en la conclusión que en las premisas. Yo para saber eso voy a de nuevo a realizar el cuadro que está acá. A, E, I, O. Voy a colocar la leyenda distribuye sujeto, distribuye predicado, no distribuye sujeto, no distribuye predicado. ¿Qué significa distribuye sujeto? En toda su extensión. Distribuye predicado en toda su extensión. No distribuye sujeto en parte de su extensión. No distribuye predicado en parte de su extensión. El sujeto de A está aquí. El predicado de A está aquí. Sujeto de E, predicado de E. Predicado de O, sujeto de O. Sujeto de I, predicado de I. Y este ejercicio que está aquí está violando la regla 2. ¿Por qué? Porque mientras vegetal, al ser predicado de A, está en parte de su extensión, en la conclusión, ser vegetal ahora es sujeto de A, por lo tanto está en toda su extensión. Entonces, ahí me doy cuenta de que este término S tiene más extensión en la conclusión, y al tener más extensión en la conclusión, está violando la regla 2. La regla 2 dice, ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que
en la premisa. ¿Y dónde tiene mayor extensión el término vegetal? Acá en la conclusión. Y al tener mayor extensión en la conclusión, está violando la regla 2. ¿Sí? Ahora, estas otras reglas se las llaman reglas de las premisas o juicios. ¿Por qué? Porque estas reglas de las premisas y de los juicios se van a referir fundamentalmente a quién. ¿Sí? Y voy a borrar esta parte para poder escribirle mejor. Estas reglas de los juicios se van a aplicar a quién. Al A, al E, al I y al O. Recordemos que el A es universal afirmativo. La E es universal negativa. ¿Sí? La I es particular afirmativa y la O es particular negativa. Entonces, ¿qué me dice la regla 5? Me dice que de dos premisas negativas no se sigue conclusión. Y observen que en este ejercicio que hemos planteado tengo dos E, por lo tanto este ejercicio estaría violando la regla 5. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener dos premisas negativas. ¿Y quiénes son mis premisas negativas? La E y la O. La regla 5 entonces se aplica ¿a quién? A la E y a la O. Porque yo no puedo tener dos premisas negativas. ¿Esto qué implica? ¿Sí? Se lo escribo acá abajo. Regla 5. Si recuerden que en esta parte de arriba serían mis premisas. La regla 5 me dice que mis dos premisas no pueden ser negativas. Si yo presento este módulo en la parte de arriba de las premisas, no interesa lo que esté acá abajo en la conclusión. Pero si estos dos son negativos, mi regla es sí. ¿Estamos? Ahora, la regla 6 me dice que de dos premisas afirmativas, mi conclusión no puede ser negativa. ¿Quiénes son las premisas afirmativas? La A y la I. Si acá tengo dos afirmativas, si tengo dos A, dos I, o una A y una I, una I y una A, pero acá en mi conclusión aparece esta o esta, ya tengo que saber que mi ejercicio estaría violando la regla 6. ¿Entienden? Para que ustedes me entiendan, yo pongo, miren, pongamos este mismo ejemplo de acá que dijimos que era regla 4. Ahora lo cambié.